A mí me toca cerrar esta temática que le hemos hecho con la intención de traer luz de una forma diferente para que sea entendible y comprensible, porque no hay que ignorar los tiempos que estamos viviendo. No podemos mirar atrás, no podemos afianzarnos en lo vivido, en lo aprendido, porque no fue bien, porque el tiempo está cambiando. Somos una generación que tiene que afrontar el mayor de los desafíos de la humanidad. Hace 20 años pensábamos, y yo decía que era un creyente mimado, que habíamos nacido en una cuna con todo hecho, iglesias, misión, parecía que todo iba bien. Pero en este tiempo creo, sea por fe o porque el Espíritu así me lo indica, que somos la generación más próxima al rapto de la iglesia. Y para eso tenemos de vivir estos acontecimientos que están sucediendo. No solamente, como decía nuestro hermano Lolo, en los cambios morales, sino que ahora los cambios morales se han convertido en leyes. Y esas leyes repercuten de lleno a nuestro diario vivir. Hablaba nuestro hermano Pedro de una forma magistral de cómo se tiene de mantener un matrimonio y de la importancia que la Biblia tiene para contrarrestar estas mentiras, este desafío que enfrentamos en este tiempo tan difícil que nos tocó vivir como iglesia. Así que yo voy a intentar hacerlo más corto posible para que tengamos el tiempo. Yo me considero aquí en Alicante de casa y le he dicho al Lolo y al Pedro que ellos se extendieran, y a Lugo le he dicho que voy a intentar reducirlo porque quiero que después podamos tener un tiempo de poder preguntar a estos hombres sobre estos temas tan concretos, tan profundos y que tanto atañe en el tiempo que vivimos. Bueno, a mí me toca dentro de esta temática traer la solución, como decía nuestro hermano Pedro, y la solución es una, la que ha habido siempre a lo largo de la historia. La solución no es otra que volverse al libro de Dios. Amén. No hay otra manera. Este libro siempre apareció en medio de las grandes crisis. Lo han querido esconder, lo secuestraron. En los tiempos de Manasés lo pudieron entre las grietas del templo. Pero siempre el libro apareció para traer la solución a todos los problemas. La curia romana lo secuestró por muchos años. Impidió que las clases altas, medias y bajas tuvieran acceso al libro. Pero señores, al libro no hay quien lo detenga. Al libro no hay quien lo secuestre. Al libro no hay quien lo oculte. Porque no es un libro cualquiera que cuenta una historia cualquiera. Es la palabra de Dios que cuenta la historia de Dios para que el hombre se salve. Y este libro aparecerá en un cuarto de oración en Alemania, porque un monje pida luz. Y con esa oración y este libro llegaremos hasta los días de hoy, porque el libro se abre camino por sí solo. Y yo en esta ya tarde-noche, en un ambiente fresquito, me dejan unos cuantos minutos, voy a intentar de verdad no serle canso, pero sí hablarles un par de versículos sobre la importancia del libro, porque nuestro hermano Pedro ya lo ha hecho de una forma fenomenal, pero sí que quiero hablarles de la importancia del libro y cuáles son las dos plataformas que debemos de utilizar para enfrentarnos a este desafío. No es volver a leer la Biblia, es vivir la Biblia. Amén. No es estudiar la Biblia para saber, es estudiar la Biblia para vivir. No es tener la Biblia como un método de información, sino tener la Biblia como un método de vida. Amén. Por eso hay dos plataformas imprescindibles desde donde se tiene de sembrar la palabra. Número uno, el matrimonio, la familia, como decía, y sembrarlo a nuestros hijos.
Y número 2, muy importante, desde los púlpitos. Volver a predicar la Biblia desde los púlpitos. Pero vamos a tocar un par de versículos sobre la importancia del libro. Dice el libro de Isaías, capítulo 34, verso 16, sobre el mismo libro. El mismo libro se promociona y dice: inquirir en el libro. Hay otras traducciones que dicen: estudien el libro, examinen el libro, buscar en el libro, investigar en el libro, consulten el libro, pregunten al libro, abran el libro, porque esto tiene de ser el manual de vida para nuestros hogares. Pero hay algo que me llamaba la atención cuando yo estudiaba este verso. ¿Saben qué me llamaron la atención? Que cuando la Biblia dice inquirir en el libro, está usando una terminología que indica frecuentar, abrirlo con frecuencia. Y hay una traducción que dice, significa adorar. Hay quien piensa que adorar es poner voz melódica y música suave. Pero cuando uno frecuenta el libro, su libro, está adorando a Dios. Hay que volver a abrir el libro. Hay que volver a estudiar el libro. Bendecido sea el nombre del Señor. La Biblia nos dice cuál es el lugar que debe de ocupar. Deuteronomio capítulo 6 dice: estas palabras que te mando estarán sobre tu corazón. Nos indica el lugar. Tiene de estar sobre nuestro corazón, dominando todos nuestros sentimientos, todas nuestras emociones y todas nuestras decisiones. Sobre el corazón. También la Biblia nos indica cuánto tiempo tenemos de dedicarle a este libro. Yo si preguntara en esta tarde, ¿cuánto tiempo usted se dedica a leer? No me lo diga. ¿Cuánto tiempo le dedica al libro? ¿Cuánto lee diariamente la Biblia? Simplemente reflexione. ¿Quiere ver lo que dice el propio libro? Dice la palabra que en el libro de los Salmos se ha de meditar de día y de noche. Ahora bien, no basta con unas horas. No basta solamente pasar por encima del pasaje. Dice la palabra que hay que meditar de día y de noche. Hay un deber con este libro también. No solamente hay que leerlo, no solamente hay que estudiarlo, no solamente que hay que investigarlo, no solamente hay que abrirlo, sino que hay un deber de transmitirlo. Dice el libro de Deuteronomio, como he leído antes, en el capítulo 6. Dice: y estas palabras que te mando, las repetirás. No basta con una sola vez. ¿Y las repetirás dónde? En casa, a tus hijos. ¿Y cuándo? Al levantarte, al acostarte, andando en el camino. La escribirás en los postes de tu casa. Las llevarás como frontales en tus ojos. Hablaba el hermano Pedro de mirar bien. Uno solamente mira bien cuando lo mira y tiene la palabra en los frontales de los ojos. Una persona no toca lo inmundo cuando en sus manos está la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que persevera para no pecar. Bendecido sea el nombre del Señor. Deber de transmitirla, dedicarle tiempo, porque esto es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y eficaz. Segunda de Timoteo 3:16 dice que es inspirada por Dios. Por lo tanto es útil para enseñar y para corregir. Solamente este libro tiene efectos colaterales de aquellos que lo practican. ¿Cómo guardará el joven su camino? Dice la palabra. Guardando su palabra. Amén. No solamente esto, sino que la palabra de Dios tiene un efecto contundente. Y dice que lo prepara para toda la obra. Dice la palabra en el libro de los Salmos
que solamente la palabra es un antídoto contra el pecado. Dice: guardaré tu palabra para no pecar contra ti. Pero no solamente eso, sino que dice este libro que es el único método para nacer de nuevo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, dice que hemos sido renacidos por la palabra de Dios. Santiago 1:18 dice que nos hizo nacer por la palabra. No solamente eso, sino que tiene de ser el libro el único método de convencimiento. Dice Hechos 17 que los de Tesalónica recibieron la palabra. Pero ¿saben qué? Dice que cada día estudiaban el libro a ver si estas cosas eran así. Porque el libro es el único método de convencimiento. ¿Recuerdan lo que hizo Felipe cuando aquel etíope le pidió luz? Porque no entendía lo que leía. Dice la palabra: y abriendo su boca le anunció desde el escrito que estaba leyendo el etíope el evangelio de Jesús. Le abrió las escrituras. Y el efecto de la escritura, que fue que ese etíope de camino, cuando vio un poco de agua, y seguramente esto también concordaba, porque seguramente había llegado ya Felipe al bautismo de arrepentimiento, y viendo agua, aquel etíope dice, y mandó parar el carro y le dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Fíjense el efecto del libro. No dice qué tengo de hacer, qué reglas pone el sistema, qué es lo que me tengo de vestir, cómo tengo de hablar, cómo me tengo que comportar. No, cuando hay libro hay convertimiento. No necesitas reglas, no necesitas normas. Sabemos más de normas que de libro. Sabemos el perfil que el sistema me exige para poderme sentar en un culto. Pero que te sientes en un culto no es la evidencia de poder estar sentado en el reino de los cielos. Porque solamente el libro transforma, solamente el libro cambia. Y este libro es el que pone fin a las discusiones. Es el que arregla las administraciones. No lo da la experiencia, ni la sabiduría, ni el título autoritario. En el capítulo 15 de los Hechos nos relata la Biblia una reunión de obreros. Una reunión potente de obreros. La primera que hubo, la primera. Hay un conflicto tremendo entre los judaizantes y los cristianos. Un conflicto tremendo, de tal forma que se han citado en Jerusalén con todos los ancianos. Y ahí están, hermanos. Dice que discutían arduamente. Ver discutir a judíos es otra historia. Y dice la palabra del Señor que se ha puesto de pie Pedro y ha explicado su experiencia con los gentiles. Y ha explicado la experiencia, y todo el mundo, bueno, ha sentido. En estos momentos se ha levantado Pablo, y Pablo empieza a contar las maravillas que Dios está haciendo, los milagros extraordinarios, y la gente bien le convence. Pero la última palabra la tenía Jacobo. Todos los ojos puestos en Jacobo. Jacobo no es un cualquiera. Jacobo está arraigado al judaísmo de tal forma que Jacobo inventó la primera policía de asuntos internos religiosa. ¿Recuerdan aquella frase? Los de Jacobo eran famosos, eran un terror. Les temblaba a todos, hasta Pedro le temblaba. Los de Jacobo iban y espiaban las libertades, porque ellos exigían que se cumplieran los ritos de la ley. Y ahora todos los ojos puestos en Jacobo. Creo que esa noche Jacobo no ha podido dormir, porque él es la última voz cantante. Él cierra esa reunión de obreros. Pero Jacobo no le convence la experiencia que ha tenido Pedro, ni tampoco se deja
convencer por las maravillas que habla Pablo, sino que ha estado toda la noche con el libro y ha visto una profecía en el libro de Amós, y esa profecía la ha llevado a la reunión y ha dicho: señores, todos me conocéis, estoy arraigado al judaísmo, he inventado una policía religiosa, pero señores, lo que dicen ellos, no me dejo guiar por la experiencia ni los milagros. Lo que dicen concuerda con lo que está escrito. Y como está escrito, vale más lo que está escrito que lo que yo digo, que lo que yo pienso. Vale más lo que está escrito que mi cultura, que mi arraigo a la religión. Hay que volverse al libro. Todos los ámbitos, sentidos de la vida, volvernos al libro de verdad. Esto no es un entretenimiento, no es para exhibirlo, no es para mostrar talentos. Esto te cambia la vida. Te cambia la vida de un pueblo, de un matrimonio, cambia la vida de una denominación. Te cambia la vida, te cambia la vida. Es el libro que convierte la iglesia del Imperio Católico Romano en la iglesia que somos hoy. Es el libro que pone fin a las discusiones religiosas. Amén. No hay quien le haga frente a este libro. Está aquí el Señor, Nunca ha tenido un pulso con nadie y ha perdido. Pero déjenme pensar, porque hubo una vez que el libro fue vencido. Y ahora me están mirando todos. Antes de que ustedes me disciplinen, ¿vale? Por una herejía, déjenme acabar. Una vez el libro tuvo un duro oponente. Vengan conmigo. Sábado, día de reposo, es el día del libro. El día donde el rabino de la sinagoga se acerca al armario sagrado, recamado, un armario artesano, y lo abre con delicadeza. En ese día el ambiente de la sinagoga es mortal. La gente quebrantada, porque el libro va a aparecer en el púlpito de la sinagoga. Se va a volver a leer la ley de Dios. Cuentan que los que has estado en este lugar de privilegio, que los ojos de todos están detrás del libro. Cuando lo abre el armario el rabino, cuando coge el rollo, el ambiente es de quebranto, de sensibilidad. Todo el mundo le presta atención al libro. Ese día el rabino pone el libro en la estrada. Todo el mundo quebrantado se va a leer el libro de nuevo. Pero ese sábado por la tarde, en la sinagoga de Nazaret, el rabino señala a un joven treintañero, hijo de María, supuestamente hijo de José el carpintero. Han llamado a Jesús en la estrada. Jesús está en la estrada. Le abren el libro, capítulo 66 de Isaías, y dice la palabra que ha dicho Jesús: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y en la sinagoga hay un shock. Nunca antes hubo un shock igual. ¿Cuál es? Es que la palabra escrita se está encontrando con la palabra encarnada. La palabra contra la palabra. El autor de la palabra leyendo su propia historia. Y señores, hasta entonces el libro se había llevado la atención de todos, pero dice la palabra en el libro de Lucas, pero los ojos de todos estaban sobre Jesús. Porque lo único capaz de acaparar la atención por encima del libro es el autor de este libro. Desviaron su mirada por primera vez
El autor del libro estaba presente. El protagonista del libro estaba presente. Pero señores, es tan importante el libro que Jesús resucita. Se va a buscar 2 ovejas perdidas, camino de Maús. Puede usar cualquier método para convencerles. Puede mostrarse como se muestra María. Puede mostrarse como se muestran los apóstoles. Puede hacer un milagro ahí mismo. Pero no. Porque Jesús sabía que muchas veces muchos de nosotros tendremos de ir a buscar a los perdidos. Y en mí no hay la capacidad de mostrar ningún milagro. Yo no les puedo convencer por mi persona. Pero ¿qué hace Jesús? Les abrió el libro. Les habló de las Escrituras. ¿Y qué dice la palabra? Que llegando a cierto lugar, cuando Jesús desapareció, dijeron aquellos 2: ¿no te ardía el corazón cuando nos abría las Escrituras? Vemos al autor del libro hablando del libro para hacer que las ovejas perdidas vuelvan a casa. Porque el libro es el máximo oponente, el máximo exponente de nuestras vidas. Hay que volverse a la Escritura. No nos queda otra. Solo la palabra convence, convierte el alma. ¿Cuántos lo creen conmigo? Pueden decir amén. Dicho esto, si ustedes me dejan hablarles unos cuantos minutos de devolver este libro a nuestros púlpitos, porque ahí es donde está la base del triunfo y del éxito de una iglesia, de un pueblo. Volver a hablar del libro. Dice la palabra en 2 de Timoteo, el capítulo 4. Son las últimas palabras del apóstol y la última orden del apóstol. Son las últimas líneas escritas. No porque se le ha acabado la tinta o a Pablo le falta un pergamino, sino porque sobre la mesa tiene la sentencia de muerte. Le ha sido comunicado que va a morir. Dice en el verso 6: yo estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Hay una traducción que dice: vuelvo a casa. Vuelvo a casa. Partir para él es volver a casa. Aleluya. Es que tenemos una casa eterna, no hecha de manos de hombres, en el reino de los cielos. Dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Pero en Tel Susel ha tenido la revelación de los últimos tiempos, la última revelación del apóstol. Capítulo 3 habla de los tiempos peligrosos, donde indica la moralidad de los hombres. Dice: serán los hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, desobedientes, sin afecto natural, sin corazón, dice el original. Pero esto no habla solamente del carácter de los hombres en cuanto a moralidad de la sociedad, sino que habla que todo esto vendrá dentro, porque dice la palabra: y tendrán apariencia de piedad. Nos habla de los de dentro. La gente de dentro influenciada por la moralidad de este mundo, por las leyes que decía el hermano Lolo. Gente religiosa, pero que no ha nacido de nuevo. Y yo digo, ¿cómo nos va a afectar los tiempos peligrosos que dice? ¿Cómo nos afectará como iglesia? En el verso 3 del capítulo 4 dice Pablo: no sufrirán la sana doctrina. Hay una traducción que dice: no soportarán y no querrán la buena enseñanza. No querrán la buena enseñanza, porque no habla solamente de doctrina.
habla de la exigencia de comportamiento en cuanto a moralidad. No querrán la buena enseñanza. Despreciarán al libro. Ahora sí, en este tiempo, que es el tiempo que vivimos, dice la palabra, tendrán comezón de oír. ¿Y qué queréis oír? Dice, serán arrastrados por los caprichos, por las pasiones, por los deseos. Es la carne dominando dentro de la iglesia. ¿Y qué harán? Y se volverán a las fábulas. Pedirán que les vuelvan a contar cuentos. Pedirán que nos cuenten cuentos. Así lo dicen, eso es una fábula es un cuento. Que nos cuenten cuentos. ¿Y qué queréis oír? Evangelio sin reprensión, sin exigencia. No me digas cómo yo me tengo de comportar. Ha dado una cátedra, Pedro, de comportamiento en el matrimonio. Pero en este tiempo la ley te dice que nadie se meta en tu matrimonio. Es más, quieren acabar con el matrimonio. ¿Cómo? Queriendo hacer igualdad. Si lo más equitativo es que un matrimonio se rija por la ley de Dios, eso es equitativo. Eso es lo que marca la palabra. Eso es lo que hace que un matrimonio viva bien, cuando la mujer y el hombre tienen el lugar que Dios le puso. Pero no queremos reprensión. No me digas cómo tengo de llevar a mi matrimonio. No me digas cómo tengo de criar a mis hijos. Procura por ti. Cuéntame un cuento. No me digas cómo me tengo de comportar. Pero lo peor, me dejan con libertad. Como soy el último, si queréis todas las sillas me las tiráis a mí. ¿Vale? Lo peor no es la demanda de la gente. Lo peor es la oferta que encontrarán. El pueblo pide que no se les reprenda, que no se les exija, que no se metan en sus casas, que me dejes vivir como quieras. Y hasta ahí vale. Pero dice la palabra, y se amontonarán maestros. Se amontonarán maestros. Wow. Esto es grave. Dice Isaías capítulo 30. No quieren oír lo que Dios les dice. Y decían en ese tiempo, no nos digáis lo recto. Decirnos mentiras. Decirnos cosas agradables. Y lo peor es que el pueblo encontró una gran variedad de ofertas que les decía los que ellos querían oír. Porque el pueblo prefiere oír que todo le saldrá bien. Sí, lo prefiero oír. Por eso el evangelio de la prosperidad prospera. Por eso llenan templos con miles de personas, porque quieren oír eso. Pero tengo de decir que eso no es evangelio, que no tiene nada que ver con lo que dice en el libro. No tiene nada que ver. Pero señores, me dejan con libertad. Me dejáis, por favor, siervos de Dios, con mucho cariño. El pueblo prefiere al narrador que al libro. Prefiere al narrador. Miren, han hecho kilómetros para escuchar una narración, una buena exposición. Está Lolo, está Pedro. ¿Quién no hace kilómetros? ¿Quién no paga una entrada? Preferimos al narrador antes que al libro. ¿Por qué? Porque el narrador siempre será más permisivo. Siempre.
el narrador es permisivo, el libro es tajante. Aleluya. El narrador busca seguidores, el libro busca hacedores. El narrador te dice: dame un like, dame un me gusta, suscríbete. El libro te dice que te arrepientas. Al libro no hay quien lo compre, al libro no hay quien lo manipule, no hay quien lo chantajee. Yo igual, después de este ya no me dejan venir a Alicante. Pero me niego a ser un narrador que entretenga a las masas. Me niego totalmente. Si quieres cuentos, cómprate un libro de la Heidi. Es de mi época. De la abeja maya, es de mi época. De la tuya, Spiderman, Frozen. Cuéntate un libro de princesas, un cuento de hadas. Esto no es un cuento de hadas. Esto es la historia de amor jamás contada. La historia de un hombre, de un Dios que se hace hombre por salvar a la princesa. Detrás de narradores, tiempo donde se inundan las redes sociales, tienen variedad de iglesias, tienen donde elegir, y siempre eligen al que te dice lo que quieres oír. Y para mantener el club de fans, algunos te dicen: te irá todo bien, pero suscríbete. Dios te bendice, venga una bendición sobre ti, dale al like. Y los más atrevidos te dicen: viene sanidad sobre tu casa, viene prosperidad, dame una ofrenda. Es la antigua voz de la serpiente diciéndole a Eva: no morirás. No morirás. Sigue haciendo lo que quieras, no morirás. Sigue comportándote como quieras, no morirás. Dios es amor. Dios lo ve. Es la voz de la serpiente antigua en el Edén. Pero que Dios reprenda toda voz de serpiente. Este libro dice: si pecas mueres. Si pecas mueres. Si pecas mueres. Claro, no me extraña que prefieras al narrador que al libro. El efecto del libro. El libro no eriza la piel como te han contado. No provoca aplausos. El libro te incomoda, te confronta, te quebranta, provoca arrepentimiento. El libro te cambia, te transforma. Voy a repetirlo: provoca arrepentimiento. No elogios, arrepentimiento. Arrepentimiento. Que vuelva el libro a sonar por los púlpitos. Que vuelva el libro a ocupar el lugar que tiene de ocupar. Cuando se predicaba, cuando Pedro predica, ¿recuerdan el efecto? Dice: y con pujidos de corazón. No dice que nadie hizo aspavientos. No lo dice, ¿no? ¡Ay, aleluya, gloria! No. Dice: con pujidos en el corazón. Dice: traspasados por una espada. Traspasado. Es que es una espada que te atraviesa. Si no, no es palabra. Es un cuento. Es una fábula. Si te entretiene, es un cuento. Si te daña, es el libro. Dice: y traspasados como una espada. Decían: ¿qué haremos? Este es
es el efecto del libro. Cuando se predica el libro, la gente deja de hacer lo que quiere para hacer lo que el libro dice. Y voy a finalizar ya. Había algo más, pero no quiero serles canso. La última orden del apóstol ha tenido la revelación de los tiempos peligrosos, del carácter de los hombres de los últimos tiempos, de cómo la religión será un maquillaje barato, religión sin piedad, sin corazón, sin unidad, sin compañerismo. Pablo ha recibido la última revelación del tiempo y tiene de escribir sus últimas palabras. Pablo está enardecido como en los días de Atenas, viendo al pueblo entregado a la idolatría. Pablo está enardecido como en los días de Éfeso, viendo al pueblo haciendo hechicería y magia. Pero Pablo es un león enjaulado. No puede subirse al areópago a predicar. No puede plantarse en la plaza de Éfeso y obligar a través de la palabra que quemen los libros. Pero Pablo ha invertido toda su vida en escribir no sobre papel, sino sobre alguien. Ha escrito sobre alguien que es sabiduría, porque escribió cartas. Pero en la mejor escritura le dice la última orden a Timoteo. Timoteo ha sido el pergamino sobre el cual Pablo ha escrito. Segunda de Timoteo capítulo 2 dice: lo que aprendiste de mí, esto enseña. Lo que aprendiste de mí y oíste de mí, esto enseña. He invertido toda mi vida, Timoteo, en escribir, porque ha llegado el momento que no sufrirán la sana doctrina, que querrán oír cuentos, pero te doy la última orden. Como padre, como apóstol, como general, te insto, te conjuro por el Dios viviente, predica la palabra. Y por primera vez, la palabra es más que la Torá. Por primera vez, cuando se dice palabra, no habla de los 5 libros del Pentateuco, de los libros históricos y de los profetas. Por primera vez habla de predicar el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús, que incluye la muerte, la sepultura y la resurrección. Porque si no hay estos 3 condimentos, no es evangelio. No es evangelio. Ese es el fundamento que abre los ojos de los que no ven, que devuelve la vida para poder decidir en cuanto a salvación. ¿Cuándo? Cuando se te predica el evangelio. Los cuentos no te abren los ojos, la palabra sí. Las palabras motivacionales no te dicen nada, la palabra sí. Las anécdotas te entretienen, la palabra te cambia la vida. Te ordeno, predica la palabra. Hay veces que nos dicen: Hugo, nos han dicho, hemos hecho muchos programas, Lolo, hemos hecho muchos programas sobre estos temas. ¿Qué tenemos de hacer? Muchos han dicho: salir a la calle, hacer huelga. Bueno, protestar, hacer denuncias. Ten cuidado con lo que dices, que lo que ayer era una simple moralidad intelectual, hoy es ley.
Y según lo que digamos de aquí, nos amarran a todos. Porque es ley. ¿Y qué es lo único que puede contrarrestar una ley? La ley de Dios. Hay que dejarse de opiniones, de predicar intereses, de predicar cultura. Hay que predicar la palabra. Hay que volverse al libro, porque nosotros somos el pueblo del libro. Y termino ya. Tenemos por delante el mayor desafío de todas las generaciones de la cristiandad. Creo con certeza y seguridad que somos la generación del rapto. Yo lo creo, hermanos. ¿Por qué lo creo? Porque estoy alineado con el Espíritu. En el libro de Apocalipsis dice, el Espíritu dice ven y la esposa dice ven. Solo tienen miedo a los que algunos tienen miedo a la venida, porque no tienen la certeza de irse. Pero los que están alineados con el Espíritu dice ven. ¿Cuántos en esta noche dicen ven? Porque Cristo viene. Cristo viene. Es la última promesa que le queda. No las tengo contadas, pero me parece que son cientos o miles desde que empezó la historia, y una por una se han cumplido. Queda una: su advenimiento a recoger a su esposa. El único método, la única posibilidad que tenemos para enderezar este barco es volvernos a este libro. Como decía el hermano Pedro, en la casa, en el hogar, fundamental. Cuando has dicho de tu niño, Pedro, me has quebrantado. Cuando has dicho de tu niño, me has roto. Porque eso es lo bíblico. Porque una de las plataformas es el púlpito, pero una fundamental es el hogar. Es el hogar. Porque en Deuteronomio 6 dice, y estas palabras que te mando las hablarás, ¿dónde? En los mercados, en el culto, no, en casa. A tus hijos. Como decía el hermano, esto es una semilla. Y si siembras esta semilla, probablemente tienes un éxito asegurado. ¿Por qué? Porque dice la palabra que su palabra no vuelve a él vacía, sino que hace aquello por la cual es enviado. Por eso cuando uno en casa siembra la palabra, puede dormir tranquilo. ¿Qué dices? Porque yo conozco gente que sembró la palabra en su hijo. Acompáñame fuerte, ya me voy, ¿vale? Discúlpame, Hugo, 5 minutos, ¿vale? Acompáñame bien. Tú me dirás, es que yo conozco gente que ha sembrado su palabra y los hijos no van al culto. El que sabe que lo ha hecho bien, espera recoger. Porque esta semilla es incorruptible. Déjame, y termino con esto, explicarte la historia de un buen padre con 2 malos hijos. Un buen padre. Es tan buen padre que cuando uno de los hijos le pide la herencia y salir de casa, el padre dice, bueno, hijo mío, si así lo has decidido, si no quieres esperar a que muera para tener mi herencia, si es así la opinión que tienes de mi persona, te dejo irte. Y el padre lo deja marchar. Y el hijo se va con los bolsillos llenos. Pero el padre, ¿qué hace el padre? ¿Se desespera? ¿Se tira tierra por encima? ¡No! El padre cada día lo espera a la puerta. ¿Qué hace el padre? El padre ha comprado un vestido nuevo, un anillo nuevo, un calzado nuevo. ¿Por qué? Porque el padre sabe que lo ha hecho bien. El padre sabe que lo ha hecho bien. Le ha sembrado la palabra. Ha cumplido con Deuteronomio capítulo 6. Ha repetido la palabra a su hijo. Y sabe que antes o después la palabra hará efecto. Y señores, a los nacidos de nuevo pueden pecar, pero no practicar el pecado. Y cuando este hijo se topa ante los cerdos, entonces la semilla de la palabra aflora. Y dice que el hijo dijo que volviendo en sí, noten, ¿cuándo vuelve en sí? Cuando se topa con la miseria, con la basura.
Porque esta es la evidencia de un nacido de nuevo, que el pecado no lo deleita, que el pecado lo confronta. Lo ha confrontado porque el Padre lo ha hecho bien, lo ha sembrado bien. Por eso le compra su vestido, por eso le compra su anillo, por eso lo espera ondeando el horizonte de su casa, porque sabe que volverá. ¿Y cuánto lo hizo? ¿Qué dijo el hijo? Volviendo en sí, dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. El padre injertó un código secreto entre juego y juego, entre partido de fútbol y partido de fútbol. Se iba el padre y le decía a su hijo: recuerda que pase lo que te pase, tienes casa, tienes padre y aquí siempre hay pan. Y pasaban los días, el niño iba creciendo y el padre insistía: recuerda, hijo mío, que pase lo que pase, tienes casa, tienes padre y siempre hay pan. Le injertó la semilla de la palabra, que al toparse con la miseria del pecado reafirmó aquella fe, y fue lo que le hizo volver a casa. No tenemos otra opción. No es saber del libro, es vivir al libro. Termino ya. Yo no sé el tiempo que lleva, ¿vale? Está pasando algo precioso en España. La mayoría de las iglesias están viviendo un despertar. Estamos viendo como sin hacer nada. Yo soy testigo, ahí tengo unos jóvenes de la mina que me pueden decir si digo la verdad o no. Sin hacer nada, antes de que empiecen los cultos, tenemos filas de gente que quiere venir arrepentida. Y esto está pasando en toda España. El Espíritu Santo está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, porque queda poco tiempo. Y cada día repito a la iglesia de la mina esta palabra: tenemos que estar a la altura de la circunstancia del momento que vivimos. Y solamente hay una forma de estar a la altura de la circunstancia del momento que vivimos: es enseñar el libro, es administrar con el libro, es enseñar con el libro, porque este libro te cambia la vida. Un abrazo de todo corazón. Gracias por su atención y que Dios les bendiga.